Bendiciones, mis amados. Qué gusto poderles saludar nuevamente y me alegra mucho que usted esté a través de esta plataforma dispuesto para recibir esta palabra que viene de parte de nuestro gran Dios. Él siempre llega muy oportunamente. Quisiera comenzar hoy con una frase que habla acerca de la oportunidad. Y la frase dice así, es como un juego de palabras a su vez, que dice que una oportunidad es tan oportuna, o sea, una oportunidad es tan gran oportunidad cuando se recibe oportunamente, ¿sí? Vuelvo y repito, a ver, una oportunidad es tan oportunidad cuando se recibe oportunamente. ¿M? O sea que si una persona deja pasar la oportunidad, entonces no fue su oportunidad, fue la oportunidad de alguien más. Alguien la aprovechó. Dios siempre le da la misma idea a dos personas diferentes, siempre, para ver cuál de las dos la coge. Por lo general siempre es a un creyente y a un no creyente. A ver cuál de los dos se anima a asumir el reto, el compromiso, emprender un negocio, hacer una carrera universitaria, tener una familia, hacer un viaje misionero, qué sé yo. Muchas cosas son oportunidades, pero si uno las deja pasar, entonces solo era eso, una gran oportunidad. ¿Quién la valoró? El que la aprovechó y la tomó oportunamente. Vamos a ir a la palabra, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, los primeros 11 versículos. Estamos hablando acerca de cuando David quiere transportar el arca, ¿sí? Que estaba en la casa de Abinadab y la quería llevar a Jerusalén, pero algo pasó en el camino. Gilmeda, muy buenos días, me alegra saludarla, espero se encuentre muy bien. Me confirma por favor si nos puede colaborar con esta lectura, es tan amable. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, del verso 1 al 11. Y también Dios le Aurel, bendiga, pastor. buenos días, Gilmeda, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Pues bien, gracias a Dios, pastor, aquí Mm, en la lucha de todos los días. bueno, sí, sí. Todos los días batallamos con algo, ¿no? Sí, así es, pero Pero bueno, gracias a Dios que Él es bueno amén. y aquí nos tiene siempre. Sí, uno Segunda crece. de Samuel, pastor. Sí, señora. Capítulo 6, los primeros 11 versículos, por favor, Gilmeda. Sí, pastor. La palabra del Señor dice así. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa,
y llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y teniendo David y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Muy bien. Imelda, muchas gracias, muy amable. Bien, mis amados, con esta lectura como base vamos a hacer oración. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga el día de hoy de una manera exponencial, de una manera sobrenatural, como solo Él sabe hacerlo. Así que les invito a que inclinen sus rostros si pueden hacerlo ahí donde están y lo que están haciendo no se lo impide. Sean tan amables de hacer un acto de reverencia. Si pueden dejar cualquier actividad que estén haciendo de igual manera. Tener esa quietud, poderse concentrar en hacer oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, elevamos a ti, Señor, nuestras oraciones. Lo hacemos con reverencia, lo hacemos con respeto, lo hacemos con humildad, lo hacemos reconociendo que tú eres el creador de los cielos, de la tierra, de lo visible como de lo invisible, Señor. Todo lo hiciste bello, hermoso y a su tiempo. Te damos la gloria y la honra porque día a día, Señor, nos preservas, nos tienes, Señor, para un propósito y te lo agradecemos. Te agradecemos inmensamente, Señor, el día, la hora, el momento, el lugar, la persona que tú usaste, Señor, para que esta palabra, que tu evangelio llegara a nuestras vidas. Hoy, Señor, te damos la gloria y la honra porque nos ayudas a crecer en el conocimiento de ti, de tu palabra, de los acontecimientos presentes y futuros. Nos dirigimos a ti, Señor, para suplicar tu bendición, la bendición que corresponda para este día, Señor. Aún más allá, Señor, de las expectativas que tiene cada uno de tus hijos, que hoy comiencen a suceder cosas extraordinarias, poderosas, cosas, Señor, sobrenaturales, al tamaño tuyo, Señor, a la misericordia tuya, Padre, como tú, Señor, tienes pendientes la vida de tus hijos. Todo lo que cada uno de nosotros hacemos para ti es muy importante y también para nosotros es importante lo que está dentro de tus planes y que nosotros no vayamos a hacer tropiezo ni vayamos a desviar el propósito que tú trazaste para nuestra vida. Y también, Señor, que tú tengas a bien incluir a nuestra familia en ese gran propósito, que cuentes con mi amada esposa, con mis hijos, con mi yerno, con mi nuera, con mis nietos, asimismo con cada miembro de la familia de quienes estamos en esta plataforma. Por amor a tu nombre, mi Dios, no dejes por fuera a ninguno, que todos podamos ser testigos de esta gloria tuya y que los nombres de todos nosotros estén escritos en tu libro maravilloso, en el libro de la vida, que ni uno solo vaya a quedar por fuera, Señor, de este plan de salvación grande y poderoso que trazaste y lo hiciste a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, a quien honramos, a quien reverenciamos, a quien agradecemos inmensamente porque Él tomó el lugar nuestro y nos compró a precio de sangre. Y hoy estamos aquí, Señor, es por ti, mi Dios. Y queremos seguir siempre de tu mano. Queremos estar siempre delante de tu presencia y dispuestos para hacer la buena obra, la que tú trazaste con nosotros, mi Dios. Sigue obrando, Señor, y este tema que hemos iniciado, pasos para avanzar en nuestras vidas, que sea una realidad, mi Dios. Que no se vaya a quedar, por favor, en un papel. Que no se vaya a quedar, Señor, solamente acumulando una enseñanza más, sino ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor. Danos la fuerza, danos la voluntad, danos la valentía, Señor. Danos el coraje, por favor, oh Dios,
para poder cumplir esta tu palabra, cueste lo que cueste, Señor. Oigamos lo que oigamos, veamos lo que veamos, que nada nos aparte de este gran propósito que ya está trazado desde la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo agradecemos y quedamos en tus manos, Señor. También te agradezco por quienes ya estamos en estas plataformas de Facebook, de Zoom, pero también por quienes se han de ir agregando, Señor. Tal vez lo han olvidado, tal vez el cansancio no les ha dejado despertar, Señor, pero tú que tienes un plan, un propósito y estás allí con ellos, por favor, recuérdales esta cita, recuérdales este momento, Señor, y que se levanten con mucho ánimo, Dios, a recibir tu palabra, mi Rey. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos una vez más y te lo agradecemos, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien, mis amados, gracias por madrugar a bendecir su vida, por madrugar a traer bendición para su casa. Esta palabra que hemos leído habla acerca de cómo el rey David, cuando se entera que el arca de Dios ya lleva mucho tiempo por fuera de Jerusalén, quiere ir a traerla. Se va con 30,000 hombres armados, porque se podían presentar guerras en el camino. Y si algo tenía David es que él siempre andaba como muy prevenido, porque él era un hombre que había luchado mucho en la vida y él sabía que no podía andar solo por un lado y por el otro, pues como rey tenía que hacerse valer. Y él tomó la iniciativa, dijo, voy a traer el arca de Dios a Jerusalén. Y él le preparó un lugar. Pero cuando se fue por el arca, sucedieron cosas y se hicieron cosas que no estaban dentro del plan de Dios, que ahí es donde entra a jugar un papel muy importante el conocer los gustos de Dios. Y los gustos de Dios no son caprichosos ni son de último momento. Los gustos de Dios están escritos en su palabra, ¿sí? Y si algo debía conocer, quien se atreviera a hacer algo así como David, era conocer cómo era que se transportaba el arca. Y cuando uno comete ciertos errores, como alguien dijo, y pues desafortunadamente es un poco fuerte lo que voy a decir, pero que es una frase que ha rodado mucho, mucho, por años yo la he venido escuchando, que dice que el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Y es lo que menos quiere Dios. Dios quiere que nosotros seamos conscientes de una realidad y vivamos dentro de esa conciencia en el día a día. Dice la palabra que David escoge a los 30,000 hombres, estoy leyendo el verso 1, y en el verso 2 dice, y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Eso lo tenía claro David. El arca de Dios merecía todo el respeto, toda la forma de solemnidad que ameritara. No se podía dar menos. El arca era muy importante. El que tuviera el arca tenía el poder, tenía la presencia de Dios, tenía el favor de Dios. Pero el arca, dice el versículo 3, que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. ¿Por qué es necesario hablar este tema? ¿Y por qué el título del mismo tema? Pasos para avanzar en mi vida. Porque si no se hace a la manera de Dios, uno puede estar dando vueltas y vueltas, girando en algo que no da resultados, que no bendice, que no lo lleva a uno para ninguna parte. Y en la vida, mis amados, no vinimos a improvisar, no vinimos a jugar al pinochazo a ver qué me conviene y qué no, sino estar seguros
estar seguros. En el caso de una pareja, es mejor tener a alguien con quien uno quiera vivir y no tener a alguien con quien uno pueda vivir. Esto es mucho mejor. Es mejor tener a alguien con quien uno quiera vivir y no con alguien con quien uno pueda vivir. O sea, es una diferencia abismal una con la otra, porque es mejor querer a una persona y convivir con ella que buscar a alguien con quien yo pueda vivir, que tenga que acoplarme solo de pronto a sus gustos, a sus deseos. Y cuando Dios habla acerca de la presencia de Dios, Dios es alguien y debe ser alguien con quien uno quiera vivir, no con quien uno pueda vivir, porque estaría todos los días haciendo demasiados esfuerzos, cuando la vida es hermosa, cuando uno puede ser uno mismo, trabajar en el original y ser original. Entonces dice que en la casa de Abinadab, cuando el arca estaba allá, la gente pasó muchos malos momentos. Si puede, Gilmeda, por favor, primero de Samuel, el capítulo 7, los primeros dos versículos. Ahí vamos a ver, cuando uno descuida la presencia de Dios, pasa algo. Bien pueda, Gilmeda, capítulo 7, versos 1 y 2. Me dijo, pastor, Sí, segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 1 y 2, por favor, lo lee. de los que ya había leído, pastor. No, en el mismo libro, pero el capítulo 7, por favor. Ok. Perdón, Uno y perdón, dos. perdón, qué pena. Disculpe porque equivoqué la lectura. Es primer libro de Samuel, Ok. capítulo 7, versos 1 y 2. Qué es bueno que esta enseñanza quede muy clara, también haciendo parte de la historia, cuánto hace que el arca de Dios estaba en otro lugar. Primera de Samuel 7, 1 y 2. Sí, por favor. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que quedase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Así es, gracias, Gilmeda. Entonces notemos que el arca de Dios estaba en una casa común y corriente, normal, Abinadab. Y Abinadab significa padre dispuesto, también significa alguien que es noble y generoso. O sea, daba la sensación de que el arca de Dios iba a ser muy valorada en esa casa, pero no fue así. Dice que santificaron a uno de sus hijos, a Eleazar. Y Eleazar significa Dios es mi ayuda o Dios me ha ayudado. ¿Mm? Entonces, dice que el arca dura en esa casa 20 años. 20 años, mis amados. Mucho tiempo. Y dice que el pueblo lamentaba en pos de Jehová. Cuando uno no valora la presencia de Dios, entonces lo que puede ser bueno termina siendo malo. Porque después de que uno da ese paso de fe, que uno dice, yo voy a ser un hijo de Dios o una hija de Dios, yo quiero comportarme a la altura, quiero hacerle honor a ese título. Y usted lo verá, naturalmente hablando, vemos familias en donde los hijos son orgullosos de pertenecer al presidente de la República, puede ser un caso, al ministro, al dueño de la empresa, al emprendedor, etcétera.
Hay personas que se sienten orgullosas. Así debemos ser nosotros, orgullosos de ser hijos de Dios. No avergonzarnos, no sentirnos menos, no escondernos, no arrinconarnos, no. Por el contrario, somos hijos de Dios y eso pesa muchísimo en el reino espiritual y aquí en la tierra. Y dice que cuando intentan llevar el arca, cuando la quieren llevar, dice el versículo número 4, perdón, el 3, dice que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. ¿Mm? ¿Qué significa el nombre Usa? Anótelo, por favor. Significa fuerza. ¿Y qué significa Ahío? Significa amigable. En pocas palabras, con fuerza y un poco de amistad estaban llevando el arca. Pero ¿en qué la estaban llevando? Ahí es donde comienza como la enseñanza. ¿En qué la estaban llevando? En un carro nuevo. Mire que no todo lo nuevo le agrada a Dios. No todo lo que trate de impresionar le agrada a Dios. Y yo creo que aquí nosotros vamos a ver una enseñanza y la vemos al natural el día de hoy. Hay casas muy bonitas, muy lujosas, pero sin familia. Hay lugares muy hermosos, muy suntuosos, pero sin presencia de Dios. ¿Mm? Cuando lo más importante es la presencia de Dios. Podemos ser como címbalos que reteñimos sin amor. Podemos hablar de amor y no tener amor. Puede ser una fachada, puede ser algo muy bonito, pero carece de esa esencia. Y si algo anhelamos y debemos tratar de ser al máximo es originales, sin apariencias, sin máscaras. ¿Qué tal si usted el día de hoy hace una oración así? Le dice, Señor, quítame la máscara, a ver qué queda, a ver quién soy en realidad, Señor. Porque he vendido una imagen, he vendido una forma. Puedo estar estrenando un vestido muy lujoso, pero mi corazón sigue ahí, con amargura, con resentimiento, con rabia. Y estoy viviendo una apariencia y dando una apariencia de que todo está bien, cuando en realidad todo está mal. Entonces hicieron un carro nuevo. ¿Y quiénes lo guiaban? Los dos hijos de Abinadab. A mí me impresiona que Abinadab no estuviera en la caravana, ni siquiera Eleazar, que era el joven a quien habían santificado y preparado para esa labor. Yo creo que la presencia de Dios, que era el arca en su momento, no le daban el trato, no le daban el lugar que ameritaba ahí en la casa de Abinadab. Pasaron 20 años y lo único que sucedió fue tristeza, lamento, porque así lo dice la palabra textualmente. Y el pueblo lamentaba en pos de la presencia de Dios. ¿Qué piensa Daisy con respecto a eso? ¿Se puede tener la presencia de Dios ignorándola y pasar malos momentos? Cuéntenos, por favor. Sí, desafortunadamente así es. Puede estar la presencia de Dios ahí en nuestro hogar, en nuestra casa y desviamos nuestra mirada, nos distraemos y perdemos las bendiciones. No aprovechamos esa bendición de tener Siga, por favor. perdón. Sí, y nosotros como, como hijos de Dios, también el mismo desenfoque nos hace perder el discernimiento de tener
esa bendición, esa presencia del Señor ahí con nosotros. Perdemos nosotros toda la falta de comunión con Él. Es cuando nosotros perdemos esa sensibilidad espiritual de saber que Él está ahí. Y estando el Señor con nosotros, nosotros nos sentimos solos, pero es por lo mismo, porque no tenemos esa comunión con Él. No sabemos nosotros, se escucha mal, sacar la ventaja de que Él está ahí. No tenemos el discernimiento en muchas ocasiones de sacar, de aprovechar esa presencia que es día a día que está con nosotros. Y nos sentimos solos, nos sentimos derrotados, nos sentimos abatidos y en nuestro interior sabemos que Él está ahí, pero el subconsciente nos puede decir que Él está ahí, pero lo real que vivimos nos hace ver que Él no está con nosotros. Pero es el mismo desenfoque, como le digo, la misma distracción es lo que nos hace perder la bendición. Sí. Bueno, ahí tenemos un aporte valioso. Se puede tener esa presencia y eso está pasando hoy en día. Hay unción, pero hay escasez. Uno como que no entiende esa parte, ¿cierto? Imagina usted lo que le pasaba al hijo pródigo. Lo tenía todo, pero se fue. Cuando le faltó todo, se acordó de que en la casa de su padre siempre había abundancia. Y cuando llega el otro hijo, el hijo mayor, le hace un reclamo al padre y le dice, nunca me has dado ni siquiera un corderito para disfrutarlo con mis amigos. Y el padre le dice, hijo, todo lo que hay aquí es tuyo. Si no lo has tomado, es porque no has querido. Y así podemos estar en la abundancia pasando hambre, pasando necesidad, porque a veces nos dedicamos solo a una cosa y perdemos los privilegios que trae la presencia de Dios. Vamos a continuar. Dice que cuando empiezan a transportar el arca y lo hacen en el carro nuevo, dice el versículo 4, y cuando la llevaban o lo llevaban de la casa de Abinadá, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. ¿Qué significa Ahío? ¿Sí? ¿Qué significa Ahío? Significa amigable. O sea, iba la amistad por delante, como si él, digamos, dando la sensación de que todo está bien. Yo creo que usted se ha enterado de noticias en donde el mejor amigo le quita la esposa a su amigo, le quita el negocio. O sea, no siempre esa amistad es buena, es saludable. Por eso lo importante que es decirle a Dios, Señor, quítale la máscara y quítame a mí también la máscara. Si hemos de ser amigos, que seamos sin prevenciones. Y aquí Ahío daba la sensación de una buena amistad de él con Dios, de que la casa de su padre estaba bien con Dios. Pero dice el versículo 5, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, entre ellos arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Entonces son esas alegrías temporales, esas alegrías bonitas, donde sí, uno a veces va a un culto y dice, wow, qué alabanza, qué adoración, se estrenaron los chicos con una canción nueva. No, qué fabuloso, qué fabuloso. Y esa danza también muchas veces no es más que un simulacro. Perdónenme que hable en estos términos. No vaya usted a tener en poco los siguientes cultos. No, no, no. Solo que hay excepciones y hay situaciones en donde
es una fachada. O sea, es como una coreografía. Es como si fuera un show. ¿No se han dado cuenta que el artista de un momento a otro se desaparece? Ya no lo vuelven a ver, para que no lo aborden, para que no le pidan autógrafos, bueno, para qué sé yo. O tal vez tiene otro compromiso. Entonces parece un show. Y aquí, aunque todo era nuevo y mucha pompa y mucha música y mucha danza, daba la sensación de que a Dios le estaba agradando. Amados, si queremos triunfar en la vida, verdaderamente, y depende a lo que usted le llame triunfar, pero si usted quiere tener el éxito que siempre ha querido, el mayor éxito es poder estar delante de la presencia de Dios. El mayor éxito es poder controlar sus apetitos, sus emociones. Para cuando llegue la riqueza, que eso es muy aparte, no tiene nada que ver, entonces usted pueda seguir siendo la persona madura, consciente, sensata de que el dinero no era su objetivo, la riqueza no era su objetivo, sino la presencia de Dios en todo momento, pero hacerlo a la manera de él. Aquí David estaba feliz, pero dice el verso 6 que cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Nada más peligroso en la vida que querer ayudar a Dios. Daba la sensación de que la presencia de Dios tambaleaba. Y puede que sea real que se estaba moviendo, pero Usa, que significa fuerza, quiso sostener el arca. Y mire que lo que era bueno pasó ahora a ser malo. Porque dice en el verso 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, que era el hijo de Abinadab. Y se cree por la historia que así como Usa se atrevió a tocar el arca de Dios, que era la presencia de Dios mismo con el pueblo, entonces probablemente en la casa no le guardaban el respeto que ameritaba, no le guardaban la honra que debía de tener. Exceso de confianza, ¿sí ve? La amistad de Ahío y la fuerza de Usa, como que ellos eran los que sí podían. Amado, con Dios ninguno se puede poner con chanzas, ninguno se puede poner con extremismos. Es que mi Dios es mi parcero, es que mi Dios es él me hace la segunda, es que sí, amado, Dios es Dios. Y como tal, hay que darle el lugar que Él se merece, así como Él nos está dando el lugar que nosotros, pues no merecíamos, pero Él nos hizo merecedores. Entonces dice que se encendió la ira de Dios contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Ah? ¿Cómo sería ese espectáculo? ¿Mm? Muy triste, muy lamentable. Yo creo que ya el salterio, el arpa, los címbalos, las flautas, absoluto silencio. ¿No le parece cruel algo así, Daisy? Fuerte, que lo que era mucha alegría ahora es tristeza. Sí, sí es triste y porque yo en mi misma vida lo he experimentado, que he desaprovechado la presencia de Dios. Yo misma he vivido muchas, muchas carencias por por no estar, por no pegarme o por no recibir o por no ver que Él está conmigo, porque yo no lo he ignorado, simplemente yo he decidido hacer así como ellos, como usa todo el atrevimiento de querer agarrar el arca,
De igual manera he tenido el atrevimiento yo misma de apartarme de la presencia del Señor y he vivido las consecuencias y han sido muy duras. Sí. Y eso son consecuencias. Por eso alguien decía, no hay premios ni hay castigos, hay consecuencias. En la vida vivimos son consecuencias. Eso de que uno se dice, voy a echarme una canita al aire. Si fulano lo hizo, yo lo voy a hacer. Amado. Uno no sabe si en esa vueltica, esa famosa canita al aire, uno pueda volver. Uno no sabe. Uno no cuenta, uno no puede contar con el día de mañana, ni siquiera con el día de hoy. Porque aunque allá está, puede suceder algo. Entonces, amado, conservar las cosas como Dios las ha determinado es lo mejor. Entre más leamos la palabra, más vamos a conocer cómo y qué es lo que le agrada a Dios, porque hacia allá vamos con esta enseñanza. Dice el versículo número 8, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y por eso le cambió el nombre, le puso Pérez Usa, ¿sí? Pérez Usa, le cambió el nombre. ¿Por qué? Porque dijo, aquí Dios se enojó. Algo no estamos haciendo bien para que Dios haya hecho esto. Algo no estamos haciendo bien. Entonces, ahí se da uno cuenta que no es, no es como uno quiera hacer las cosas. Es como ya están estipuladas. Es como ya están escritas. Y nosotros los seres humanos somos dados a cambiar las cosas. Somos dados a hacer algo diferente. Entonces, ¿cuál fue el error de USA? Pensar que no importaba quién cargara el arca. ¿Qué otro error cometió USA? Pensar que no importaba cómo fuera transportada el arca. Otro error adicional es que él pensó que sobre el arca solo podía estar en la casa de su padre mucho tiempo y ahora se iba entonces demostrar exceso de confianza. Y yo creo que USA también pensó que Dios no podía cuidar el arca por sí mismo. Ahí donde uno a veces dice, Señor, toca ayudarle a Dios. Toca ayudarle a Dios. Por eso la iglesia tradicional ha creado muchas cosas, como hacer rezos para sacar personas de un purgatorio que no existe. Tratar de ayudarle a Dios, o sea, como que Dios es el malo y el ser humano es el bueno. Porque Dios supuestamente echó esas almas al purgatorio y toca sacarlas de allá. No, amado. No, es que Dios evita, no purgatorio, sino infierno. A nosotros Dios no nos va a sacar de un lugar cualquiera, del infierno, mis amados, del infierno. De allá nos está sacando el Señor. Pero muchas personas como que dicen, no, no, eso no es así, no existe. Por favor, creámosle a Dios, creámosle a Dios. Entonces, David se entristeció porque David estaba confundido. Dijo, aquí, ¿qué pasó? Pero aquí todo viene bien. Mire, un carro nuevo. Cuando las cosas no le gustan a Dios, no le gustan a Dios. Ahora, ¿qué sucede? Aquí viene una enseñanza también muy importante. Versículo número 9. Dice, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? O sea, ese susto que sintió David dijo, no, aquí si yo llevo el arca de Dios así como estamos, nos vamos a morir todos, porque todos estaban en una misma actitud, exceso de confianza, carro nuevo, instrumentos nuevos, todo el mundo danzando y aparece lo inesperado. ¿Mm? Entonces, ¿qué dice el versículo 10? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. ¿Qué pensaría usted si le llega una noticia
ahora a las 8 de la mañana va a llegar la presencia de Dios a su casa. ¿Qué pensaría usted? ¿Seguiría todo igual? ¿O usted templaría bien las sábanas de su cama, tendería muy bien las cobijas, recogería la ropa que dejó el día anterior por ahí regada, le echaría una barridita al piso, correría las cortinas, acomodaría el cuadro, lavaría la loza? O sea, mire, es que a Obededón no le avisaron. Daisy, a Obededón no le avisaron. A Obededón no le avisaron, por favor. Dios cuando quiere llegar a una vida no avisa, no tiene por qué avisar, Él es el Señor. ¿Por qué la casa de Obedón? ¿Por qué David? A David se le ocurrió, dijo, no, dejémosla aquí. Pues como David era el rey, tenía todo el poder para hacerlo. Escogió la casa de Obedón. Yo me imagino que David mandó unos mensajeros, ¿cierto? Obedón, el rey, ha decidido que acá en su casa se quede el arca de Jehová. Yo creo que Obedón, mire, ¿quién era Obedón? Obedón era geteo, o sea, era de la tribu de Gad. Era un filisteo, era filisteo. Tremendo, amados, tremendo. Era filisteo. Él era un enemigo acérrimo del pueblo de Dios. Bueno, era de los que se contaban entre enemigos por ser filisteo. Y a Dios le place llevar el arca allá, a esa casa. Yo creo que Obedón en medio de todo dijo, no, 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 por favor, no, 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 porque si mató allá a Usa, me va a matar a mí. Pero yo creo que Obedón empezó a decirle a la esposa, mi amor, de aquí en adelante vamos a hablar al tono normal, nada de gritos. Yo creo que le dijo a sus hijos, porque Obedón tenía 8 hijos, y eso lo vamos a ver luego, ¿sí? Y cómo él empezó a ordenar la casa. O sea, cuando llega la presencia de Dios a un lugar, todo se transforma, todo cambia. No quiere decir que tenemos que estar preparados, no, la presencia de Dios nos acomoda, nos prepara. Entonces ya se vuelve a abrazar a la esposa, ya no es el grito, ya no es la autoridad que se impone, sino ya es el abrazo, ya es el gracias, ya es hágame el favor, ya es el respeto de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, por el hecho de que la presencia de Dios está ahí. No podemos seguir igual. Y dice el versículo número 11, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. ¿Cuánto? Hágame la seña con los deditos. 3 meses. ¿Cuánto estuvo en la casa de Abinadab? 20 años. Y había tristeza. Pero aquí dice 3 meses. Y bendijo Jehová a Obedón y a toda su casa. 3 meses. Amado, 3 meses a partir de hoy. Era a partir de ayer. ¿Se acuerdan que les dije anoten por ahí en una esquinita la fecha? 28 de mayo. Y ya avanzando un día, ya pasamos un día. Y en 3 meses va a haber una transformación como nunca la había habido en su casa. Es que yo soy 20 años cristiano. No, no, mi amado. ¿Qué ha pasado en 20 años? Le voy a contar una anécdota. Y esto le sucedió a una rectora de un colegio, a una profesora que llevaba 20 años en un colegio. Y entonces el dueño del colegio, el rector, contrató a un joven para que dictara clases. Y este joven era tan dinámico, era tan anímico, era tan recursivo
que empezó a dictar clases y todos los chicos querían estar con el profesor. En el segundo año, el profesor vuelve y contrata a este joven profesor y empieza a dictar la clase y se matriculan más personas, más jóvenes al colegio, pero querían estar con este profesor joven. La otra profesora que era como la que enseñaba ahí, la directora del colegio, el dueño del colegio, el rector, decide suspenderle los servicios de trabajo. Y él coloca al profesor nuevo, al que llevaba 2 añitos apenas, y a la profesora que ya iba por 22 años. Ella confronta al dueño del colegio y le dice, pero ¿cómo me va a cambiar a mí, que tengo 22 años de experiencia, por un muchacho que apenas tiene 2 años? ¿Cómo lo va a poner a él como rector del colegio y yo que tengo tantos años de experiencia? Y el dueño del colegio le dice, sí, su merced tiene 22 años, pero le voy a decir algo. Usted en verdad no tiene 22 años de experiencia. Usted tiene 1 año de experiencia y 22 haciendo lo mismo. En cambio, este muchacho lo contraté el año antepasado y qué boom, qué tremendo, ideas nuevas, gente nueva. El segundo año lo contrato y se multiplica. Dijo, ¿cómo será de aquí en adelante? ¿No cree usted que nuestra vida ha sido una repetición de la repetición? En la casa de Abinadab, solo tristeza, solo lamento. Pero en la casa de Obedón, entonces diga conmigo, debo cambiar mi honra. Debo cambiar mi honra. Vamos, dígalo, escríbalo. Si alguien puede prender su cámara por un momento, diga, voy a cambiar mi honra. El secreto está es en la honra que usted le dé a la presencia de Dios. En la Voy casa de a cambiar Abinadab, mi honra. eso, Guilmeda, voy a cambiar mi honra. El secreto es ese, amado. No seguir haciendo las mismas oraciones que usted no le ha visto ningún fruto. No ir al mismo culto con la misma apatía, con la misma indiferencia. Es que yo no saludo a fulano, es que yo no me junto con ellos, es que no me dan la talla, es que yo soy de un estrato mayor. Por favor, aquí todos somos los más necesitados de Dios. A nadie le está sobrando. Todos, en absoluto. Entonces es cambiar la honra. ¿Se acuerdan del profeta Eliseo cuando pasaba por la casa de aquella mujer prestigiosa? Siempre lo atendían con un buen alimento y siga de largo. Pero un día la mujer le dijo al esposo, ahora entiendo que este hombre que pasa por nuestra casa es un varón santo de Dios. ¿Por qué no le hacemos un aposento? ¿Por qué no le ponemos una camita? ¿Por qué no le ponemos una silla, una mesa y un candelabro? ¿Por qué no lo atendemos mejor? Y cuando hicieron eso, Dios, a través de ese profeta, les da un hijo, que era lo que le faltaba a esa familia. Entonces, ¿dónde está el secreto? En cambiar la honra, en cambiar la honra. Cambie su honra hacia Dios en todo, en sus oraciones, en el culto, en su ofrenda, en todo lo que usted le empiece a dar a Dios. Hágalo con mucha alegría, no lo haga con tristeza, como que es que me toca y es que y a mí que me dan a cambio. No, amado, la honra Dios la recibe. Y en la casa de Obedón, solo 3 meses. Wow. La vaca que daba 1 litro de leche empezó a dar 3. ¿Mm? La marranita que daba 8 marranitos dio 15. Las gallinas todas empezaron a cacarear para poner su huevo. Los pastizales, los sembrados, empezaron esos cultivos a crecer impresionantemente.
La alegría de los hijos de Obedón, wow, desbordado. La amistad entre ellos. Todo empezó a cambiar, mis amados. Absolutamente todo empezó a tener una transformación. Incline su rostro, por favor, una vez más y dígale a Dios, ahí, secretamente, Señor, voy a mejorar mi honra. Voy a darte la honra que te mereces. Voy a honrarte, como dice el Salmo, ¿sí? El libro de Proverbios, capítulo 3. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y rebosarán tus lagares de mosto, y te alegrarás, tú y tu familia. Empezarás a ver la alegría de Dios, la conversión de los miembros de su casa. Empezarán a llegar al camino del Señor porque Dios se agrada cuando se hacen las cosas a su manera. Padre, muchas gracias por cada hombre, por cada mujer que se levantan más temprano, Señor, para estar en estas plataformas. En tu nombre les bendigo, Señor, y que esta palabra nos ayude a comprender a todos que la honra a ti no puede ser la misma de ayer, ni la misma de años, porque hay una honra mejor que vamos a empezar a darte, Señor. Que tú la recibas y que empecemos a ver los resultados por ese cambio de nosotros hacia ti. Tú no necesitas cambiar hacia nosotros porque tú no puedes cambiar. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amado Dios, muchísimas gracias por traernos a colación tu palabra, tus exhortaciones con amor, para que nosotros lo que hagamos de aquí en adelante lo hagamos sabiendo que es para ti, Señor. Razón tenía el apóstol Pablo cuando dijo, hagámoslo, no como para los hombres, sino como para Dios. Y así lo haremos, Señor, con tu divina y poderosa ayuda. Así lo haremos. Amén y amén.